Hola, mi nombre es María Belén Cano, soy licenciada en Kinesiología y Fisioterapia del Hospital Lago Mayore y hoy les voy a hablar de la mirada del neurodesarrollo hacia el recién nacido pretérmino. Los objetivos de esta charla es observar las diferencias entre un recién nacido pretérmino y un recién nacido de término, observar las características de este recién nacido pretérmino, poder reconocer el impacto del estrés en los recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos neonatales y conocer modelos de neuroprotección en recién nacidos. En los últimos años, con los avances en neonatología, han permitido la sobrevida de niños con edades gestacionales cada vez más bajas, que deben permanecer en la unidad de cuidados intensivos neonatales por varios meses. El ambiente en las terapias intensivas neonatales puede impactar negativamente en el neurodesarrollo por estímulos lumínicos, ruidos y además por las múltiples intervenciones a las que son sometidos los niños y que causan interrupciones del sueño y el dolor. Para introducirnos un poco en el tema, vamos a hablar sobre las diferencias entre los recién nacidos de término y los recién nacidos prematuros. El recién nacido de término es el recién nacido que nace entre las 37 y las 40 semanas de edad gestacional. Presenta un patrón flexor fisiológico. Este recién nacido nace, pasa internación conjunta y luego se va a la casa con sus papás. A diferencia de nuestro recién nacido prematuro, donde este bebito nace de manera inesperada, y acá nos encontramos con una de las primeras barreras, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales. Acá el bebito prematuro pasa a estar en una incubadora, donde sus papás están lejos del bebé, no pueden alzarlo muchas veces, no pueden tocarlo las veces que quisieran, y este bebito debe quedarse a veces por varios meses. Las características de los recién nacidos pretérminos son muchas. Yo voy a hablarles lo que hace más en relación a esta charla. Presenta inmadurez de todos los sistemas, sistema respiratorio, sistema nervioso central, sistema digestivo, etc. La hipotonía que presenta generalizada en todo su cuerpo. Sus músculos no tienen la fuerza suficiente para resistir la fuerza de gravedad. Este bebito que debería estar en un medio líquido, de repente pasa a tener la gravedad sobre su cuerpo. La relación de la cabeza con el cuerpo es desproporcionada, con lo cual le lleva a una dificultad para sostener la cabeza un poco más alineada. Fíjense, como pueden ver, en el 5.º mes de gestación hasta el neonato, la cabeza ocupa alrededor del 30% de su cuerpo. Las articulaciones son más laxas, se mueven poco y en sacudidas. El modelado de los músculos, articulaciones y huesos están en desarrollo. La masa muscular es pobre y tienen poca grasa. Y la piel es fina, brillante y arrugada. En cuanto al desarrollo cerebral fetal, este también se encuentra inmaduro y como podemos observar en nuestros recién nacidos que nacen alrededor de los 5, 6, 7 meses, observamos cerebros más lisos, con menos circunvoluciones cerebrales. El desarrollo del sistema nervioso central se produce por la interacción de varios mecanismos, genéticamente condicionados en su mayoría, y que deben expresarse de una secuencia muy precisa para que la estructura neural pueda cumplir su actividad funcional posterior. Estos mecanismos, como podemos ver, son la proliferación, la migración, la organización y la mielinización. Estas etapas del desarrollo son muy precisas, donde esto se va a diferenciar en cada sistema y en nuestros recién nacidos muchas veces se ve interferida. Estos bebitos, que deberían de estar en un ambiente intrauterino, ¿sí?, pasan a estar al ambiente extrauterino en nuestra USIM. El ambiente intrauterino es líquido, es tibio, es oscuro, con los estímulos sinestésicos y sensoriales adecuados, con la contención adecuada. El bebé está cómodo y con los nutrientes necesarios. Cuando nace inesperadamente, pasa a estar en este ambiente extrauterino,
donde hay ruidos constantes, manipulación, luces, interrupción del sueño y lejos de la familia. Cuando los bebés prematuros tienen experiencias sensoriales que son inapropiadas para su etapa del desarrollo, el neurodesarrollo ocurre de forma diferente de lo que ocurriría en el ambiente protector del útero. Por lo tanto, el reto de la ciencia hoy en día ya no es lograr la mera supervivencia de los bebés, como cuando apareció el oxígeno, que nuestros bebés sobrevivían, disminuye la mortalidad, pero aumenta la morbilidad. Esta morbilidad a nivel del sistema nervioso central, a nivel de las retinopatías del prematuro, a nivel pulmonar, a nivel digestivo. Con lo cual, hoy lo que se busca es evitar las secuelas y humanizar los cuidados, tanto de los bebés como para sus padres. Entonces acá aparecen los cuidados centrados en el neurodesarrollo, que son un conjunto de actuaciones para que no exista impacto negativo sobre el cerebro en desarrollo de este recién nacido pretérmino, que es la neuroprotección. Esto no implica un cambio de los procesos terapéuticos, porque nosotros tenemos que seguir sacándole sangre, cambiando al bebé, tomándole la temperatura, pesándolo, sino que implica un cambio de actitud de los profesionales hacia ese bebé. Y esto también implica involucrar a la familia en el cuidado de su hijo como la clave para el logro de los efectos positivos a corto y largo plazo en el desarrollo de los recién nacidos internados en la UCIM. Por lo tanto, los objetivos para el cuidado del neurodesarrollo en la UCIM es aumentar las experiencias sensoriales positivas y contrarrestar los estímulos sensoriales negativos. Dicho esto, en los años 80 la doctora Als crea un modelo de atención llamado NIDCAP. Este método se basa en la teoría sinactiva del desarrollo, que evalúa el grado de maduración del sistema nervioso central de estos niños. Y esto nos ayuda a comprender cómo se organizan las distintas capacidades neuronales y cómo se comporta el feto y el recién nacido cuando estas capacidades no están maduras y tiene que hacer frente al mundo extrauterino. Este método NIDCAP está basado en observaciones formalizadas del neonato antes, durante y después de los procedimientos. Este modelo NIDCAP presenta 5 subsistemas de funcionamiento: subsistema autónomo, motor, de estados, atención-interacción y autorregulación. Habla de cómo se van interrelacionando entre sí para llevar a este bebé a un estado de regulación. Con respecto al subsistema autónomo, se refiere a las funciones biológicas básicas, como la respiración, la alimentación, la temperatura, la estabilidad cardiovascular. Se evalúa la capacidad del bebé para regular todas estas funciones y cómo este bebé responde a los estímulos ambientales. Así, por ejemplo, si el bebé está estresado, va a aumentar la frecuencia cardíaca o va a tener cambios en la coloración. Con respecto al subsistema motor, se enfoca más en el movimiento, en el tono muscular y la postura que presenta el bebé, con lo cual se observa cómo el bebé se mueve, cómo controla los movimientos y cómo se adapta a las diferentes posiciones. ¿Sí? Entonces, bebitos que vemos que les cuesta esta regulación, por ahí son bebitos que están más quietos o que se mueven mucho. Con respecto al subsistema de estados, se refiere a los estados de conciencia, desde el sueño profundo hasta el llanto, y cómo es la transición de ellos, incluyendo el sueño hasta la vigilia, y cómo transita este bebé todos esos estados. Entonces, evalúa la capacidad del bebé para entrar y salir de estos estados de una manera suave y organizada. El subsistema de interacción, atención-interacción, se centra en la capacidad del bebé para interactuar con el entorno y con las personas que lo rodean. Se observa cómo el bebé responde a los estímulos visuales, auditivos y táctiles y cómo establece contacto desde lo visual y lo social. Y el subsistema de autorregulación, que es como que incluye todos los otros subsistemas anteriores, se refiere a esta capacidad del bebé para regular sus emociones y su propio comportamiento. Entonces,
Se evalúa la capacidad del bebé para calmarse cuando está agitado o cuando hay un cambio en el entorno y para volver a ese estado de calma y bienestar. Otro modelo de neuroprotección es el modelo de atención integral del desarrollo neonatal de Altimery Phillips. Este modelo es muy lindo, a mí me gusta mucho. Este modelo se presentó en el protocolo de los cuidados del neurodesarrollo con el Ministerio de Salud y Deportes, y habla de esta flor de loto donde el eje central es el entorno de curación y uno de los pétalos es el asociarse con la familia, el posicionamiento y el manejo, la protección del sueño, minimizar el estrés y el dolor, la protección de la piel y optimizar la nutrición. Con respecto al entorno de curación, fíjense que es como el eje central. Habla de tener un ambiente tranquilo, ¿sí? De tratar de, en estos bebitos, llevarlo al ambiente lo más parecido al útero materno, donde vamos a tener todo lo sensorial, lo táctil, lo vestibular, olfativo, gustativo y auditivo muy en cuenta, valorando el estado conductual del bebé. En cuanto a lo táctil, se recomienda siempre movimientos suaves, a mano llena, y teniendo en cuenta el COPAP, contacto piel a piel, por sobre todas las cosas. En cuanto a lo vestibular, se recomiendan cambios lentos de posición. En cuanto al olfativo, tratar de que sea un lugar libre de fragancias. Estos bebitos que deberían estar en contacto con su mamá, sentir el olor a la leche materna, a veces lo único que sienten es olor a alcohol, clorexidina. Entonces, buscar fragancias o este contacto piel a piel que lo lleve a sensaciones placenteras. En cuanto a lo gustativo, tratar de empezar a hacer la calostroterapia, ponerle gotitas en la boca del bebé para que ya empiece a sentir el gustito, no como alimentación, sino más que nada para que él sienta el gusto, que el bebé se lleve las manos a la boca y proporcionar experiencias positivas de la alimentación oral. En cuanto a lo auditivo, se recomiendan 45 decibeles de día y 35 decibeles de noche. Para que ustedes tengan en cuenta, mi voz tiene alrededor de 60 decibeles. Imagínense estos bebitos que están con ruidos constantes, alarma, el ruido de la incubadora, ¿sí? ¿Cómo afecta esto? Impacta en el neurodesarrollo. Y en cuanto a lo visual, las luces, también tratar de buscar los ciclos de circadianos para favorecer el sueño y favorecer este desarrollo más normal. En menores de 32 semanas no deben recibir luz, con lo cual usamos cobertores. Colocar reguladores de intensidad de la luz en la medida que se pueda y proporcionar equipos de luz individual para los procedimientos en caso de que el bebito lo requiera. Entonces, corregir el posicionamiento, brindar confort, permitir la participación y la familia, el COPAP, y posicionar en prono y favorecer la flexión. Entonces, en cuanto al ruido que recién hablábamos, el neonato prematuro tiene una extrema sensibilidad al ruido. Este ruido excesivo, los ruidos fuertes o agudos pueden dañar las delicadas estructuras auditivas con riesgo de pérdidas auditivas irreversibles. Podemos usar estos sonómetros que, como ven la orejita arriba, marca lo verde, lo amarillo y lo rojo, y es una señal lumínica que nos puede ayudar a identificar de que los sonidos están por arriba del umbral permitido. Sobre todo, observar las señales que estos bebés nos dan. ¿Sí? Fíjense en la fotito de arriba, el bebé está llorando, el ceño fruncido, ¿sí? Un bebé que está relajado, un bebé que abre los dedos. Con lo cual tenemos signos de estrés y de autorregulación. Los signos de estrés que podemos observar son los cambios de coloración, movimientos de ojos sin contacto visual, la desviación de la mirada al estímulo, fruncir el ceño,
apretar los labios, la salivación exagerada, el bostezo, el hipo, las náuseas, torsión de extremidades, separación de los dedos, hiperextensión de tronco, alteración de estas funciones fisiológicas como la frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación de oxígeno, y la hipotonía. Todo lo que es extensor nos habla de signos de estrés. Todo lo que es flexor nos habla de signos de autorregulación. Y otros signos de autorregulación que podemos tener es la coloración estable, la sonrisa, la succión intensa, cubrirse los ojos con las manos, los movimientos mano-boca, mano-mano, la posición en flexión, los signos vitales estables y el sueño evidente. Otro de los pétalos que podíamos ver era el asociarse con las familias. El lugar de mayor protección de un bebé es el cuerpo de sus papás, con lo cual se recomienda el acceso libre las 24 horas del día para mamá y para papá. Con el COPAP temprano, frecuente y prolongado, ¿sí? El COPAP o método canguro está recomendado. Está comprobado de que el bebé regula la temperatura, ¿sí? Con respecto al calor de los papás. Algo muy importante a tener en cuenta es que los padres no son visitas, sino que son reconocidos como miembros vitales del equipo de cuidado con acceso a su hijo 24 horas del día. Con lo cual es importante escuchar activamente los sentimientos y preocupación de la familia, tanto verbal como no verbal, comunicar las necesidades médicas de desarrollo del bebé, facilitar este contacto piel a piel temprano, frecuente y prolongado, alentar a los padres en la medida que desarrollan confianza en sus propias habilidades para continuar el cuidado de su recién nacido para después irse a casa. El COPAP o contacto piel a piel o método mamá canguro estabiliza la temperatura del recién nacido y le ayuda al crecimiento y el desarrollo y reduce el tiempo de hospitalización, aumentando el vínculo madre-padre. Otro de los pétalos que podemos ver es el posicionamiento y el manejo. Como premisa fundamental tenemos que tener en cuenta a este bebito que tendría que estar en el útero materno y la posición que él tendría sería en flexión, alineación, contención y confort. Todas las posiciones son buenas y recomendadas. Cada posición tiene sus pros y sus contras. Podemos poner a los bebés en decúbito prono, decúbito supino, decúbito lateral. Se usan los nidos de contención para llevarlo a esta posición de flexión y que también el bebé tenga menos pérdida de temperatura corporal. Estos cuidados posturales son muy importantes para la prevención de acortamientos musculares y deformidades óseas. Como podemos ver, este recién nacido prematuro lleva una postura de extensión, los miembros superiores alejados de su cuerpo, las piernas en abducción excesiva, en esa posición de rana típica del recién nacido pretérmino, como aplanado en el colchón. En cuanto a la cabeza, podemos observar muchas veces la plagiocefalia, cabeza oblicua, ¿sí? Esta plagiocefalia nos puede traer consecuencias muy graves en cuanto al neurodesarrollo, debido a que el bebé genera una asimetría de su esquema corporal. También a veces hay alteraciones de los nervios que salen de los huesos del cráneo, como el hipogloso y el nervio vago, que eso a veces nos traen manifestaciones con respecto al reflujo gastroesofágico, en alteraciones de la succión. También nos puede tener alteraciones en la mordida y dentarias. Como pueden ver en el estudio de abajo, a nivel de las circunvoluciones cerebrales, cómo esa plagiocefalia afecta también al desarrollo cerebral y luego modificando esa plagiocefalia podemos observar la simetría en cuanto al cerebro. En cuanto a la columna vertebral, es muy importante que esta columna esté en posición de flexión para que los discos intervertebrales se vayan formando de manera correcta. En nuestro recién nacido pretérmino, muchas veces la columna está en extensión, llevando a una extensión de cadera, y esto nos trae alteraciones en el desarrollo posterior de estos niños.
Para evaluar el correcto posicionamiento, usamos el iPad, que es una herramienta de evaluación de posicionamiento infantil. Esta herramienta es de muy fácil acceso, de fácil uso, todos lo pueden aprender, incluso los papás, y se observa la cabeza, el cuello, los hombros, manos, cadera, pelvis, rodillo, tobillos y pies. Como pueden observar, se recomienda la cabeza alineada de 0 a 30 grados de la línea media. Con respecto al cuello, que esté en posición neutra, cabeza alineada ligeramente en flexión de 10 grados, los hombros redondeados hacia adelante, las manos tocando en lo posible la carita, la cadera y la pelvis alineada y suavemente flexionados, y rodillas, tobillos y pies alineados y levemente flexionados. El puntaje ideal es de 12. Si nosotros observamos que nos da un puntaje entre 0 y 8, lo recomendado es posicional, siempre teniendo en cuenta la evaluación individual de cada recién nacido. Algunos elementos que se pueden usar para posicionar pueden ser los nidos, pueden ser rollos, pueden ser cuñas, apósitos, sábanas. Todo esto para llevarlo a lo más parecido al útero materno. Otro de los pétalos de este modelo es la protección del sueño. Sabemos que el sueño cumple funciones vitales importantes en cuanto a la recuperación de los niños, a la ganancia de peso, con lo cual se recomienda proteger este sueño lo más que se pueda. Individualizar todas las actividades de cuidado, agrupando los cuidados en función de los estados de sueño y vigilia. Se recomiendan en el momento que el bebé está despierto, si hay que sacarle sangre, hay que revisarlo, hacer cambio de pañal en el momento que este bebé está despierto. Observar los signos de estrés que nos puede presentar. Usar voz suave para despertar al bebé. Y el uso de cobertores para darle ciclos de oscuridad. Entonces, podemos ver esto de cubrir las incubadoras, valorar esta conducta del recién nacido, disminuir los ruidos, brindar la contención adecuada, evaluar el ciclo del sueño previo al alta. Esto también es muy importante, si bien la posición de prono es recomendada en su instancia en la neo, siempre enseñarle a los papás previo al alta que el bebé debe dormir boca arriba para la prevención de la muerte súbita del lactante y facilitar el contacto piel a piel siempre. Otro de los pétalos muy importantes es minimizar el estrés y el dolor. Sabemos que el cortisol, que es la hormona del estrés, nos trae consecuencias fisiológicas muy importantes en cuanto al crecimiento y desarrollo del bebé. Antiguamente se creía que los recién nacidos no presentaban dolor. Hoy se sabe que el bebé siente y siente al igual que todos nosotros. Por lo tanto, reconocer que el recién nacido tiene dolor y este dolor tiene un gran impacto en el neurodesarrollo y en su futuro. Hay distintas herramientas de evaluación del dolor, se recomiendan la NPAS. Disponer de tratamiento no farmacológico y farmacológico. La succión no nutritiva, el uso de chupetes, la contención o envoltura en flexión durante los procedimientos dolorosos y sobre todo involucrar a los padres para que apoyen a su bebé en los procedimientos dolorosos. Siempre el COPAP. Se puede administrar sucrosa. La sucrosa se ha observado que el mayor pico de efecto es a los 2 minutos después de suministrada, liberando opioides endógenos que hace que el dolor disminuya. Entonces, si sabemos que van a ir a sacarle sangre o un fondo de ojo, algún procedimiento doloroso, se recomienda dar unas gotitas antes del procedimiento. Acá, como podemos ver, médicos, técnicos de laboratorio, enfermeros que hacen procedimientos dolorosos haciendo COPAP con los papás, con el uso del chupete, con contención. Todo esto disminuye el dolor y el impacto en el neurodesarrollo. Acciones cotidianas como el cambio de pañales, la higiene, el baño, pesar a los bebés, el cambio de ropa, generan estrés.
por lo cual se recomiendan manipulaciones suaves, lentas, movimientos regulados, la contención del recién nacido con manos en flexión, evitando los vuelos al sacarlo de las incubadoras, enseñarles a la familia, envolverlos en las sabanitas y cómo sacarlos para evitar este impacto de estrés. El momento del baño, muchas veces estresante, con lo cual se recomienda siempre manteniendo esa postura de flexión, contenido, organizado, regulado. Esto de sacarlo de la incubadora, envuelto también en la sábana y evitando estos vuelos que desencadenan a veces el reflejo de moro y producen tanto estrés. Otro de los pétalos es la protección de la piel, proporcionar humedad si es necesaria, minimizar el uso de adhesivos y cuidados al retirarlo, evitar jabones y uso de emolientes de uso rutinario, bañar los envueltos en pañales, evitar las MARSIs, que son las lesiones de piel por adhesivos usando apósitos hidrocoloides, y limpiadores de pH neutro. Entonces recibirlos en las bolsitas plásticas a los recién nacidos muy chiquitos, proporcionar esta humedad adecuada, disminuir las pérdidas transdérmicas, el manejo sutil, el baño y prevención de las MARSI. Y uno de los últimos pétalos es optimizar la nutrición, realizar la atención individualizada, apoyar el suministro de leche materna, minimizar la estimulación perioral negativa, brindar al bebé estímulos sensoriales agradables, promover la extracción temprana de calostro, utilizar sondas permanentes en lugar de sondas intermitentes, promover la succión no nutritiva en el seno de la madre durante la alimentación con sonda y, por sobre todo, la educación de los padres. Hay que pensar que estos niños serán futuros caminantes y lograr que estos procedimientos sean de rutina. Bueno, muchas gracias. Ahí les dejo mi email para consultas y preguntas. Gracias.